Bueno, las competencias que esperamos es que al final de esta clase ustedes puedan reconocer las principales características de la tiña, iniciar un tratamiento adecuado a los diferentes tipos de tiña, establecer el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de tiña y reconocer a la psoriasis como una entidad nosológica. Bueno, la bibliografía ahí la tienen, chicos. Ya. Muchas veces cuando enfrentamos a pacientes que tienen lesiones a nivel de la piel, estamos como ese dibujito, ¿no? Pensando, ¿y ahora esto qué será? ¿Cómo lo interpreto? Para ello tenemos que saber que existe un grupo de lesiones dermatológicas que son producidas por los hongos. Estas lesiones dermatológicas se conocen como tiñas. Las tiñas ustedes las van a encontrar también en la bibliografía como los dermatofitos. Los dermatofitos pertenecen a las micosis superficiales. Si recordamos un poco nuestras clases de microbiología, recordaremos que hay diferentes tipos de micosis. Hay micosis superficial, micosis profundas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de micosis superficial, esta es la que está limitada, como su nombre lo dice, a la capa más superficial de la piel, específicamente hasta, para ser más precisos, de 0.1 a 0.7 milímetros. Y la etapa etiopatogenia corresponde a tres grandes grupos de hongos, que son Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Como ustedes recordarán, la epidermis tiene diferentes capas y la última capa es la córnea, y esta justamente es la que va a estar afectada por los dermatofitos. Cuando hablamos de dermatofitosis, como les mencionaba inicialmente, tenemos que recordar que esta es parte de las micosis superficiales. Así tenemos a la tiña del cuerpo, a la tiña del cuero cabelludo, a la tiña de las uñas. Como les mencioné inicialmente, existen aproximadamente unas cuantas especies de hongos, pero son al menos una docena las que son patógenas para el hombre. Así tenemos a Epidermophyton, a Microsporum y a Trichophyton. Epidermophyton afecta generalmente a la piel, a veces a las uñas, mas no afecta al pelo. Microsporum, por el contrario, afecta a la piel lampiña y a los pelos, y Trichophyton afecta a piel, uñas y a los pelos. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden estos detalles? Porque, como ustedes verán, los hongos van a tener afinidad por diferentes tipos de córnea, no todas son, no, por diferentes tipos del estrato córneo, no todos son iguales. Por eso es que Epidermophyton, miren, puede infectar las tres grandes áreas, ¿no? Piel, a veces la uña, más no el pelo, solo dos grandes áreas. En cambio, Trichophyton sí puede infectarnos estos tres tipos de tejidos. ¿Por qué está saliendo así? Está muy cortado, no sé. Podríamos arreglarla, no sé, se duplica la diapositiva. De acuerdo al hábitat o a la ecología, se van a clasificar los hongos en tres tipos: los antropofílicos, los zoofílicos y los geofílicos. Como su nombre lo dice, antropofílicos son que su reservorio natural es el humano. Los zoofílicos, su reservorio natural
es los animalitos como pueden ser el perro, el gato, el ganado, equino, bovino, incluso los roedores. También debemos recordar que también hay animalitos que son asintomáticos y son portadores de estos honguitos. Y geofílicos, obviamente estamos hablando de hongos que viven en la tierra. Como una generalidad debemos saber que sí es una infección frecuente y que va a depender mucho de varios factores, ¿no? Entre ellos de las condiciones sanitarias, de la inmunidad del huésped y que va a atacar a determinados grupos de población, como vamos a irlo viendo. La confirmación generalmente se hace con KOH. De acuerdo al agente causal, podríamos nosotros clasificar a las tiñas como no inflamatorias e inflamatorias. Las no inflamatorias son generalmente causadas por los hongos de tipo antropofílicos, o sea, es decir, aquellas en las cuales el ser humano es el reservorio. Dentro de ellas, Trichophyton rubrum es el más común. Y las inflamatorias, o sea, aquellas que sí van a causar una mayor agresividad a nivel de los tejidos y por lo tanto una respuesta mucho más exagerada de la persona, obviamente está causada por los animales, entre ellos está a la cabeza Microscopium canis. Como ustedes pueden ver, para que nosotros podamos contraer una tiña, primero que nada tiene que haber un contacto. Este contacto puede ser directo o indirecto. Cuando hablamos de contacto directo, quiere decir que tal vez yo he tocado una lesión de algún animalito infectado. Sobre todo eso pasa en los niños. Por eso la importancia de nosotros hacer una buena historia clínica, porque tal vez nuestro niñito tiene una lesión sospechosa de tiña. Tal vez este niñito no crían animales en la casa, pero ¿qué tal si tiene contacto con los perritos de la familia, de los vecinos? Varias veces nos han pasado estos casos. Y también tenemos que considerar el contacto que puede ser indirecto, por ejemplo, a través de fomites. Hay papás que son portadores de tiñas a nivel de los piecitos, de las manos, y a veces comparten con los niños, por ejemplo, la ropa de cama, o los asisten a los niñitos y ya están infectándolos. Incluso la bibliografía revisada nos dice que si nosotros compartimos peinetas, gorros, e incluso dicen que han encontrado en las butacas de los asientos de los teatros, de los cines, este tipo de hongos y que podrían permanecer en estas áreas un largo tiempo. Como ustedes pueden ver, el hongo tiene un mecanismo por el cual va a ingresar a la superficie de la piel, va a utilizar las queratinasas. Estos hongos son reconocidos como queratinolíticos, van a utilizar sus enzimas para ir penetrando a través del estrato córneo y lo van a empezar a infectar. Existen diferentes factores que van a favorecer la infección. Entre ellos van a ser la humedad, van a ser un clima cálido, también se ha considerado para las formas más severas la poca higiene, también va a estar el estado de inmunosupresión o el estado inmunológico del paciente. Una característica propia del niño es que el niño no produce en cantidades o no tiene a nivel de la dermis, de la epidermis, ácidos grasos saturados. Por eso es que el niño es mucho más fácilmente colonizable por este tipo de hongos a diferencia del adulto. Como ustedes pueden ver, ahí está en este esquema, el dermatofito va a atacar a los queratinocitos, va a ver liberando las queratinasas, proteasas, glicopéptidos, ¿no? Y se va a desencadenar una respuesta muchas veces inflamatoria y finalmente va a darse muchas veces una hipersensibilidad retardada. Las formas de presentación de la tiña pueden ser variadas. Así vamos a hablar de tiña capitis cuando netamente las lesiones son a nivel del cuero cabelludo. Tiña corporal nos va a hablar de todo lo que es tronco y más bien no tiene que hablar para tiña corporal, no tendría que estar tocando ni las manos, ni las uñas, ni los pies.
¿no? Dentro de la tiña corporal hay subtipos que no nos han pedido en la cátedra que lo revisemos, pero se los voy a mencionar. Entre ellos está la tiña facial. También tenemos la tiña unguial y el tiña pedis. Y como les mencionaba, las tiñas pueden presentar una reacción inflamatoria a distancia. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener un niño con una tiña a nivel de la carita, una lesión micótica a nivel de la carita, pero en el bracito aprecio otras lesiones tipo vesiculosas, inflamaciones a nivel de pápulas, que me están hablando de que se está realizando este tipo de reacción que se llama tipo ID. Vamos a empezar revisando la tiña corporis. Esta tiña es la que afecta fundamentalmente tronco y miembros y es frecuente en los niños, y el agente que más se ha identificado es Amicrosporum canis, y aunque también podríamos encontrar a Trichopiton en sus variantes de Mentragrophytes, Verrucosum, Rubrum, Tonsuras y Flucosum. Generalmente se da por el contacto de los animales en el hogar. ¿Y cómo podemos nosotros saber si es que ha sido por el contacto con los animales en el hogar, o tal vez porque hay alguna persona infectada que también me está contagiando a mi niñito? La teoría nos dice obviamente que la mayor frecuencia es por el contacto con las mascotas. Les voy a mostrar una gráfica para explicarles esto. Primero quiero describirles la lesión. Luego de un contacto de unas 3 semanas, vamos a empezar a tener esta lesión, que es de forma anular con un centro claro. Como ustedes pueden ver, la parte central generalmente es como si luciera ya una piel que está en proceso de reparación. Lo que pasa es de que el hongo va haciendo su reacción inflamatoria de manera centrífuga, va avanzando y va liberando sustancias que son de tipo queratinolítico a fin de ir dañando más y más la piel. Entonces podemos encontrar una lesión anular y a veces varias lesiones, ¿no? Pueden ser múltiples, el borde es escamativo y un centro claro, y que generalmente están asociadas a prurito. Como les mencionaba en la anterior diapositiva, la causa más frecuente es Microsporium canis, producida por los perros y los gatos. Virusium es en contacto con la tierra, y Trichophyton rubrum, que están en el adulto en las uñas. También tenemos una variante de la tiña que le conocemos como tiña incógnita. La tiña incógnita es una de las tiñas más difíciles de diagnosticar, porque muchas veces los papás automedican a los niños y les administran productos, ungüentos que tienen corticoides, que tienen también antimicóticos o antibióticos, que son generalmente conocidos como por ejemplo el Notil, que habrán escuchado ustedes, que son cremitas, ungüentos que los papás pueden acceder con facilidad. Al tener una serie de compuestos, especialmente corticoides tópicos, modifican la lesión. No sana la lesión, muchas veces van a la cronicidad, y al ver que se va extendiendo y no mejora, lo que hay que hacer es sospechar de que estamos frente a este tipo de tiña. Lo que amerita retirar primero los corticoides, y esta sí es un tipo de tiña que va a requerir un tratamiento sistémico. Miren ustedes, tenemos en la fotografía del lado derecho, es una recién nacida 3 semanas de vida, que tiene un tiempo de enfermedad de 1 semana, iniciando con esa lesión en la mejilla derecha. Haciendo bien la historia clínica, lo que se encontró es que la mamá tenía en las uñas, también tenía honguitos. Por lo tanto, mientras que atendía a la bebé, la había contagiado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esta tiña es frecuente en los niños. Miren, generalmente a veces es producida por algún adulto, ¿no? Otra vez esto salió mal. Bueno, en la tiña, en las figuritas que están hacia el lado derecho, ustedes pueden ver una lesión única. Generalmente
Cuando el contacto es de persona a persona, generalmente la lesión es única. Mientras que cuando la lesión es producida por un animalito, generalmente las lesiones son varias, como ustedes pueden ver en las fotografías de la izquierda. Pero no todas las tiñas solamente se limitan a presentar esa lesión anular, de bordes eritematosos, como las que hemos visto, y como la que ustedes pueden ver en la fotito del lado derecho. Algunas de estas micosis pueden tener un carácter inflamatorio y como ustedes pueden ver, miren cómo poco a poco puede irse haciendo más agresiva. Y esto generalmente va a depender del tipo de hongo que va a contagiar. Generalmente Microsporum canis, o sea, los agentes zoofílicos son los que nos van a dar mucha mayor agresividad. ¿Con quién tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con eczema nubular, con la dermatitis atópica, el impétigo y el lupus discoide. Luego tenemos a la tiña pedis, que no es muy frecuente en la edad infantil, pero con la aparición de ciertos tipos de calzado podemos apreciarlo, ¿no? Y generalmente se localiza en el cuarto espacio interdigital del pie y está con lesiones descamativas. También tenemos la tiña del pie en mocasín, que generalmente es crónico y se va a manifestar por hiperqueratósicos, ¿ya? Y además de eso también vamos a ver lesiones también en la mano y en el pie de manera simultánea. Y la forma vesiculosa, que también es otro tipo de tiña de pie, que es de tipo inflamatorio y tampoco no la vamos a ver con mucha frecuencia en los niños. ¿Cuáles son las medidas frente a este tipo de tiñas? ¿No? Primero es localizar la lesión, como les decía. Luego es empezar a disminuir aquello que esté produciendo un ambiente de humedad, ¿no? Como son, por ejemplo, los zapatos de tipo sintético, que son justamente los que favorecen este tipo de lesiones, ¿no? Y a la administración de antimicóticos de tipo tópico, que los vamos a revisar. Bueno, esos son todos los tipos. Como pueden ver ustedes, es más frecuente en los adolescentes. También recordarles que tiña pedis no solamente está favorecido por el uso de calzado, sino también por la asistencia o la concurrencia a duchas, piscinas, saunas contaminadas y también por malos hábitos de higiene. Tiña cruris también es otro tipo de tiña, tampoco es propio de la infancia, generalmente la vamos a encontrar en preadolescentes y adolescentes, y la lesión inicial generalmente es el tiña pedis. El diagnóstico de la tiña corporis, del pie, de la ingle, generalmente es clínico. Solo los casos atípicos van a requerir que utilicemos el método KOH o el cultivo. Por ejemplo, como les he mencionado en la tiña incógnita. El tratamiento de la tiña corporis por lo general es tópico, que vamos a utilizar clotrimazol al 1% 2 veces al día por 2 a 4 semanas. También podemos usar terbinafina 2 veces al día por 1 a 2 semanas. Con clotrimazol hay un poquito de resistencia, por lo tanto, como alternativa nos quedamos con terbinafina. También podríamos usar, o mejor dicho, deberíamos usar una semana después de la resolución este tipo de tratamiento tópico. También tenemos que recordar que frente a una tiña corporis que tiene las siguientes características, como son falla al tratamiento tópico, una infección recurrente, uso previo de corticoides tópicos, como es en la tiña incógnita, pacientes que son inmunocomprometidos, si es que es una tiña que tiene un compromiso extenso, severo, o la tiña pedis en mocasín, sí deberíamos utilizar tratamiento sistémico. También tenemos, en segundo lugar, a las onicomicosis, que también es frecuente o también llamada como tiña unguis. Estos dermatofitos también van a afectar a
a la uña y lo van a hacer de diferentes maneras. Básicamente tenemos una presentación distal, subungual y distrófica total. Esta es la más común. Empieza por una afectación a nivel distal de las uñas que va poco a poco poco a poco avanzando por la placa y la va a ir poco a poco transformando en algo distrófico. También tenemos la blanca superficial y la próxima subungual. Cuando ustedes vean que una lesión de tipo onicomicótico que está empezando a nivel de la uña, pero en la región subungual, es decir, en la región proximal de la uñita, deberíamos sospechar en un paciente inmunosuprimido y a la cabeza podría ser un paciente portador de VIH. El diagnóstico en este caso sí necesitamos hacer un raspado para KOH y un cultivo. Una vez realizados estas medidas, deberíamos empezar el tratamiento empírico. Por lo general, el tratamiento es sistémico y lo hacemos con terbinafina. El tratamiento tópico, como algunas veces lo habrán escuchado a través de lacas, generalmente lo vamos a usar cuando hay menos del 50% de la uña comprometida. Este es un casito bien interesante, lo he tomado de un curso de dermatología, pero me pareció muy bonito poderles comentar. Miren la lesión de esta pequeñita. Es una niñita de 7 años de edad, procedente de Huacho, con un tiempo de enfermedad de 3 semanas, que presenta en cuero cabelludo una descamación con caída del pelo y una tumoración purulenta, con prurito y luego de aplicación de polivalentes. Entonces, como les mencionaba, polivalentes son aquellas cremitas que ustedes habrán escuchado muchas veces en casa, Notil, ¿no? Y hay otras tantas más que no voy a mencionar, pero que básicamente están compuestas de corticoides, tienen un antimicótico y también tienen un antibiótico, ¿no? Entonces le aplican estas cremitas, no mejora, amoxicilina, imopirocina, ¿no? Entonces esta pequeñita llega a emergencia del hospital y cuando ven ustedes esa tumoración, evidentemente lo primero que yo creo que todos atinarían es a hospitalizar a esta niñita. Las sospechas diagnósticas obviamente son un absceso, una dermatitis seborreica, una tinicapitis y finalmente el querión de Celso. En esta niñita la hospitalizan, le inician tratamiento antibiótico, pero ven que no se resuelve el cuadro. Cuando no ven la resolución del cuadro, recién llaman a dermatología y dermatología le impresiona que estamos frente a una tinicapitis de tipo inflamatoria, deciden realizar el KOH y el cultivo y con eso confirman la sospecha diagnóstica que es un querión de Celso. Entonces la tinicapitis es una de las tiñas más frecuentes que pueden existir, especialmente en los niños de 3 a 9 años. Incluso se dice que hay tiñas que son muy contagiosas y que podrían ser hasta epidémicas en determinados centros, como pueden ser los centros escolares, ¿no? La etiología vamos a tener a Tonsurams, Canis, Audini y Mentagrofites. ¿Cómo es la patogenia, no? Como ustedes pueden ver en el grafiquito, el hongo va a ir penetrando haciendo uso de la queratosinasa, ¿no? Y de acuerdo al estado inmunológico del paciente es que va a hacerse la respuesta. Los factores ambientales van a favorecer. ¿Qué factores ambientales favorecen? Son la humedad, el clima cálido, la oclusión, la sudoración. Entonces, haciendo uso de toda esta maquinaria, el hongo va a ir penetrando hasta llegar al folículo piloso. Y así vamos a tener 3 formas reconocidas de invasión. Una es ectotrix, la otra es el endotrix y el FAO. Cuando hablamos de ectotrix, estamos diciendo que el hongo ha parasitado el tallo piloso va hacia la parte superficial. Va a crecer hacia abajo del pelo, penetra en la vaina y deja la cutícula intacta.
En este tipo de parasitación, como ustedes pueden ver, es común verlo sobre todo en el género Trichophyton, y esta va a ser clínicamente conocida como la tiña de los puntos negros. Mientras que cuando tenemos Aechtotris, la parasitación es interna y externa. Y en esta vamos a ver que el tallo del pelo se invade a nivel del folículo medio y las hifas crecen hacia el búlbulo de forma externa al folículo y cubren la superficie del pelo. Y también tenemos a Fagus. Fagus no la vemos mucho nosotros en nuestro medio porque Fagus es endémico en países, por ejemplo, que hay una muy deficiente higiene, como son algunos países de África. Y esta va a abarcar no solamente el folículo piloso, sino también va a abarcar ya la epidermis, ¿no? En base a la anterior clasificación es de que se van a diferenciar dos tipos de tiñas. Una es la no inflamatoria y la inflamatoria. La no inflamatoria se llaman tonsurantes y la inflamatoria es el querión de Celso. Tonsurantes, como les he puesto en este cuadrito, es porque nos hace recordar, dice, a la calva que portaban algunos monjes en la coronilla. Y cuando hablamos de querión nos referimos a una placa inflamatoria. ¿Cómo podemos diferenciar que estamos frente a una tiña inflamatoria y a otra que no es inflamatoria? Primero son por las características macroscópicas que vamos a ver y también por la sintomatología que presenta. Por ejemplo, algo muy notorio es que las tiñas capitis no inflamatorias, su característica principal clínica es el prurito, mientras que la tiña inflamatoria notablemente hay dolor. Las tiñas no inflamatorias son placas alopécicos con descamación y pelos rotos, mientras que las tiñas inflamatorias hay presencia de pústula y supuran a la presión. A eso le llaman el signo de la espumadera y también presenta adenopatías locales y regionales. Como ustedes pueden ver, Microsporum canis está presente sobre todo en las inflamatorias. Es así que ustedes van a poder apreciar dos tipos de tiña capitis no inflamatoria. Una que es producida por tonsurans, no por Trichophyton tonsuras, Trichophyton violáceo. Y se va a apreciar, como ustedes pueden ver, son alopecia difusa y va a haber varias placas irregulares. Y vamos a ver áreas sanas, lo pueden apreciar, que alterna con las placas alopécicas y se van a ver pequeños puntos negros que se puede decir que semejan a los granos de pólvora. Mientras que la tiña tonsurante, o sea la microspórica, y en la cual su principal agente es Microsporium canis, tiene una placa eritematosa con descamación grisácea única. Infrecuentemente es múltiple, es asintomática o con un prurito leve. Y lo que vamos a apreciar son pelos como si los hubieran cortado con una cortadora de pasto. Estos son todos los tipos de lesiones que se pueden ver a la dermatoscopía, los diferentes signos que nosotros podemos ver a la dermatoscopía. Como ustedes pueden ver en la figura A, tenemos los puntos negros, pelos en sacacorchos, pelos rotos, pelos en zigzag, pelos en coma, el eritema folicular, ¿no? Y también podemos ver la descamación y los pelos en clave Morse. Nuevamente, para recordarles, la tiña microscopórica es esa placa alopésica, mientras que la tiña ticrofítica son varias placas alopésicas
Y finalmente pueden ver ustedes el querión de Celso, esa placa que miren emana, ¿no? Es exudado. Y por otro lado, la tiña fábica, que no es propia de nuestro medio, pero vale la pena mencionarla. Miren ustedes esa lesión alopécica. Muy bien, el diagnóstico es clínico y la confirmación es con KOH y cultivo. Como ustedes pueden ver en la figurita del lado izquierdo, ectotris, pueden ver ustedes ahí a los pelos rotos, ¿no? Lo que les decía, la tiña microscópica, y mientras que la tiña tricofítica pueden ustedes ver cómo la lesión, esos puntitos negros, como si fuera en sacacorchos. ¿Con quién tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con alopecia areata, que miren ustedes, ¿cuál es la característica de alopecia areata? Miren esa figurita donde apreciamos esos pelos que se llaman en signos de exclamación. Esa es la lesión que nosotros vamos a apreciar. Esta es una enfermedad de tipo inmune. Con la tricotilomanía, que es frecuente, especialmente en niños que están siendo sometidos a algún nivel de estrés, ya puede ser por alguna enfermedad, puede ser por algún tipo de trauma, y estos niñitos lo que hacen es arrancarse el pelo, pero ustedes, como pueden ver, se arranca el pelo en las zonas donde el niño tiene acceso. Por lo tanto, van a ver en las regiones temporales, frontales. También la dermatitis seborreica, ¿no? Y la pitiriasis amiantanácea y la psoriasis. El tratamiento es sistémico. Para eso vamos a utilizar principalmente terminafina por 4 a 6 semanas, y también griseofulvina es otro de los tratamientos que deberíamos utilizar especialmente cuando estamos frente a querión de Celso. Nosotros no lo tenemos. Miren esta pacientita, la que les presenté inicialmente al hablarles de tiña capitis. Miren cómo fue evolucionando, ¿no? Poco a poco fue limitándose la lesión, pero miren ustedes en la semana 8 cómo ya casi resolviéndose el cuadro, ustedes ven, miren cómo marcadamente queda ya esa placa alopécico, ¿ya? Es importante recordar que cuando nosotros estamos frente a un querión de Celso, no solamente debemos dar el tratamiento antimicótico, también debemos disminuir la reacción inflamatoria. Para ello vamos a usar corticoides. ¿Qué corticoide? Vamos a usar prednisona a una dosis de 0.5 miligramos kilo por 7 días. Entonces, no solamente el tratamiento es antimicótico, antibacteriano, si lo amerita, sino también el uso de corticoide, ¿ya? Porque justamente esta es una de las complicaciones, que nos va a quedar una alopecia cicatricial. Terminando ya las tiñas, vamos a pasar rápidamente a la pitiriasis versicolor, que también fue considerada inicialmente como una tiña, pero luego se vio que no pertenecía al mismo grupo de hongos. Pitiriasis versicolor está producida por Malassezio furfur, que es la que más se ha identificado, y se ha identificado que existen una serie de factores gatillantes que van a dar lugar a que este comensal de nuestra flora se transforme y dé lugar a lesiones patológicas. ¿Cuáles son aquellas situaciones? Entre ellas están la humedad, la temperatura, la hiperhidrosis, el uso de protectores solares o cremas que tienen un alto contenido de grasa y estados de inmunosupresión. Tenemos diferentes tipos, tal es así que en los lactantes y escolares vamos a ver que el compromiso es predominantemente en cara, y vamos a apreciar unas máculas circulares que tienen límites bien definidos y escamas superficies muy finas en la superficie y que se van a desprender con el pasar de las uñas. El periodo de incubación es alrededor de los 20 días. No sé si logran apreciar en la fotito del lactante cómo están esas lesiones hipocrómicas a nivel frontal. Mientras que en los pacientes que son adolescentes o
ya son los niños que son mucho más grandes, podemos encontrar que ya las lesiones son a nivel del tronco. Entonces, por esto le pusieron el nombre versicolor, porque va a variar de color conforme a la exposición a la temperatura. Cuando el paciente está expuesto a las zonas, a la radiación, se va a ver que van a cambiar de color. Tal es así que unas van a verse más oscuras y de color café, y en otras ocasiones las van a ver ustedes de unas lesiones más hipocrómicas, ¿no? Entonces, como les decía, se trata del sobrecrecimiento córneo de toda la especie de malacesia. En lactantes nos va a afectar el cuello, la carita, ¿no? Mientras que en los adolescentes nos va a tomar más en el tronco. Vamos a encontrar máculas hiper o hipopigmentadas, redondas, ovaladas, con fin escama. El prurito es leve. Como ustedes pueden ver, en malacesia, miren, a la luz de Guth se ve como un amarillo dorado, mientras que cuando nosotros lo llevamos al microscopio nos va a dar unas lesiones que son características conocidas como tallarines con albóndigas, que es lo que vemos en la coloración Parker azul. Hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar para las presentaciones hipocrómicas a vitiligo, a pitiriasis alba, mientras que en la hipercrómica a dermatitis seborreica, pitiriasis rosada, sífilis, psoriasis cutata y tinea corporis. Hay que recordarles y mencionarles a los papás que estas lesiones no van a remitir rápidamente. Generalmente pueden demorar de semanas a meses hasta remitir. El tratamiento es tópico para los casos leves. Vamos a utilizar clotrimazol, ketoconazol y un uso mensual por 3 meses para evitar la recurrencia. Mientras que el tratamiento sistémico lo vamos a utilizar para cuando tenemos grandes áreas, cuando la terbinafina oral no está siendo efectiva, cuando tenemos ya lesiones que son recalcitrantes o presentan recurrencia. El tercer grande grupo de este tipo de lesiones que vamos a revisar son la pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada en los niños no se ha logrado identificar el agente causal. Es una enfermedad aguda, autolimitada, generalmente se dice que es de origen infeccioso y que afecta a niños y adultos jóvenes. No es contagiosa y lo que ustedes van a identificar claramente es la placa heráldica. Es una placa de unos 2 a 5 centímetros de diámetro que se puede localizar en muslo, brazo, tronco, cuello y de menor frecuencia en la cara o en el cuero cabelludo. Y que finalmente nos van a aparecer otro tipo de lesiones que nos van a dar la famosa imagen que se describe como en árbol de Navidad. También ha salido repetida. La pitiriasis rosada, el tratamiento es con corticoides tópicos porque da mucho prurito y se puede utilizar antibióticos como la eritromicina o una terapia antiviral cuando logramos identificar el herpes virus humano. Y el último grupo de este tipo de lesiones que son eritematosas, descamativas, que son lo que tienen en común, está la psoriasis, ¿no? La psoriasis no la vemos con mucha frecuencia, pero debemos reconocerla. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica mediada por el sistema inmune y tiene una fuerte influencia genética. Son lesiones eritematosas, descamativas en piel, que pueden afectar también las uñas y las articulaciones. Predominan en la etapa adulta, pero también se pueden presentar en la edad pediátrica. Y si bien es cierto, tienen un componente, un origen inmune, también hay que considerar que está exacerbada por factores ambientales. Tenemos diferentes tipos de psoriasis, la vulgar, la eritrodérmica, la invertida en gotas y la pustulosa. Rápidamente vamos a revisarlas. La psoriasis vulgar es la típica psoriasis que ustedes deben haber estudiado, que son placas eritematosas
escamosas también, con escamas adherentes, blanco-nacaradas y con un borde bien limitado. Generalmente están localizadas en las zonas extensoras, como son extremidades, como los codos, las rodillas, cuero cabelludo, ¿no? Región retroauricular y tronco. La psoriasis cutata es el tipo de psoriasis mucho más frecuente en niños. Y esta psoriasis la vamos a ver generalmente después de un proceso infeccioso secundario al estreptococo beta hemolítico, ¿no? Y se va a manifestar como múltiples pápulas descamativas de 2 a 10 milímetros a predominio de tronco, que suelen resolverse en un periodo de 3 a 4 meses. La psoriasis inversa, que se le dice así porque se localiza en zonas de flexura y se puede presentar en lactantes menores de 2 años, ¿no? Como por ejemplo puede ser en el área del pañal y se manifiesta con placas eritematosas, lisas, brillantes y a veces sobrelevantadas no descamativas de bordes netos. Tenemos la psoriasis pustulosa, que es la más grave, no se le ve mucho en niños, y la psoriasis eritematodermica, que generalmente afecta el 90% de la superficie corporal. Y ya casi para terminar tenemos a la psoriasis a nivel del cuero cabelludo, que puede aparecer como una manifestación aislada o acompañada a lesiones en otras localizaciones, ¿no? Y se caracteriza por una descamación blanquecina de extensión variable y que en los casos graves engloba todo el cuero cabelludo e incluso se extiende más allá de la línea de implantación. Y también tenemos a la psoriasis unguial, que es mucho menos frecuente en los niños, predomina en varones y no indican una mayor severidad, y como ustedes pueden ver se caracteriza por el piqueteado unguial. Entonces, en resumen, la psoriasis en los niños, ¿no? Puede tener afectación facial, flexural y de la zona del pañal, ¿no? Y en estas últimas localizaciones la descamación suele ser casi imperceptible. Las lesiones pueden adoptar una morfología anular y pueden tener el fenómeno isomórfico de Koffner. Las alteraciones ungulares son menos frecuentes, el prurito es un síntoma habitual, la psoriasis en placas es el tipo más frecuente y las lesiones en la infancia son de menor tamaño. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? El trauma físico, infecciones, el estrés psicológico, morbilidad psiquiátrica y medicamentos. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y el tratamiento generalmente es tópico y sistémico. El tópico está indicado en las formas leves a moderadas y el tratamiento sistémico debe limitarse para las formas moderadas a graves. Muy bien, como ustedes pueden ver, es amplio el tratamiento y les agradezco mucho por su atención. Gracias.